Las condiciones del mundo cambiaron y ahora podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo. Pero sobre todo, cómo poder hacerlo, decidir viajar a México es una excelente opción. ¿Cuáles son los requisitos hoy en 2023? Vamos a ver cuáles son las nuevas condiciones, cambios que se hicieron, actualizaciones. Y para ello hoy estoy como siempre con mi queridísimo amigo Ernesto Rizzo. ¿Cómo te encuentras, hermano? Hola José Luis, un verdadero placer estar de nuevo contigo en un nuevo podcast de DiamSC. Vamos a hablar de los nómadas digitales y creo que es un tema, como bien dices, que llegó para quedarse, ¿no? El mundo cambió, yo creo que el tema de la contingencia sanitaria que padecimos, que sufrimos, vino a dar este nuevo panorama en donde una persona puede vivir en México o estar un tiempo determinado en México mientras sigue produciendo, sigue realizando sus actividades económicas, laborales, y hay varias opciones para hacerlo, ¿no, José Luis? Para ello siempre es importante como entender, como bien nos lo explica Ernesto, que si hoy en día las cosas cambiaron, eso significa que no todas las personas trabajan desde el mismo lugar o de la misma forma. Hoy en día podemos explicarlo muy sencillo. Si una persona de Estados Unidos quiere trabajar en México pero seguir recibiendo su dinero en los Estados Unidos, puede hacerlo. Una persona que trabaja como independiente pero que tiene una gran cantidad de ahorros porque hizo ejercicios de inversión, por ejemplo en Francia, y decide vivir en Tulum, lo puede hacer tranquilamente y no necesariamente ceñirse a los regímenes de obtener una visa de trabajo, una visa de familia o estar literalmente atado a otro tipo de conceptos como son las visas de trabajo, ¿no? Mucho de los miedos de los extranjeros es, oye, pero si yo no tengo un trabajo en México, ¿cómo voy a poder trabajar en México? Que me gustaría que nos explicaras un poquito esto, Ernesto, de ¿es necesario trabajar en México? Y sobre todo, ¿qué cambió? ¿Qué pasó de nuevo con este tipo de procedimientos? Claro, creo que para poder responder a la pregunta central habría que comenzar diciendo, si intentamos definir qué es un nómada digital en pocas palabras, pues es una persona que utilizando la tecnología puede trabajar desde cualquier parte del mundo, aunque su empresa esté en otro país o aunque sus clientes o negocios estén en otro país. Eso entendido sociológicamente, digamos. Ya jurídicamente hablaríamos de una persona que puede tener su residencia en México y realizar actividades remuneradas dentro de México, trabajando para una empresa mexicana o trabajando para una empresa en el extranjero o para clientes o empresas que están en el extranjero. Ya de ahí viene la gran división. Este tipo de personas necesitan una tarjeta de residencia temporal únicamente. Este otro tipo de personas necesitan una tarjeta de residencia temporal, pero que contenga el permiso de trabajo y muy posiblemente ya se dieron de alta en el SAT o necesitan darse de alta en el SAT y requieren realizar pues actividades económicas dentro de México. Creo que esa sería la primera diferencia, José Luis, ¿no? ¿En dónde tienen origen tus ingresos? Vaya, si tus ingresos tienen origen en el extranjero, es verdad que posiblemente no tengas que pagar impuestos en México, porque existe un principio que evita la doble tributación. Si ya te están cobrando en otro lugar, no tienen por qué cobrarte también en México. Eso va a depender de las condiciones de cada persona. Y en el otro grupo habrá nómadas digitales que requieran realizar actividades remuneradas en México, estar trabajando para una empresa mexicana o tienen clientes, insisto, negocios en México y van a comenzar a tener ingresos en este país. Creo que antes de pensar en el permiso de trabajo, se necesita pensar en dónde están mis ingresos. ¿Qué pasa con aquellas personas que van a seguir trabajando para una empresa en el extranjero, José Luis, o su actividad no depende exclusivamente de una empresa, insisto, de clientes o negocios en México? Ese tipo de personas van a tener un tratamiento especial. Sobre todo hay que hablar de la cuestión de que, ¿cuál es la inteligencia de realizar este trámite? Y como bien nos hace la pregunta de Ernesto, ¿de qué depende? ¿De dónde partimos para entender esto? Es de los ingresos. A México lo que le va a interesar y entender sobre un nómada digital no es a qué te dediques o qué te dediques o cómo lo Claro. estés haciendo. Lo más importante es seccionar en dos grandes grupos a las personas. Aquellos que tienen una gran cantidad de ahorros o no vamos a hablar de gran cantidad, hemos visto diferencias de cantidades enormes dentro de la firma, enormes, y sin importar el tema de edad. Pero son dos grandes grupos. Son aquellas personas que cuentan con un ahorro fuerte en una cuenta bancaria y que lo pueden Exactamente. acreditar
por medio de ahorros o documentos que les acredite que tienen inversiones que se pueden hacer líquidas, que es algo que ya en otros podcasts el licenciado Ernesto nos ha explicado, que es que el dinero lo puedas ejecutar. Esto significa que puedas hacer uso de él, porque la inteligencia de migración es esa, que todo extranjero que venga a México y cuente con estos ahorros pueda utilizarlos para gastarlos en México y sobrevivir, que esa es precisamente la idea del procedimiento. Por eso nos pide un monto general al año, que es precisamente de 5,000 días de salario mínimo general vigente, que por ahí nos van a estar poniendo la actualización en la pantalla del tema de salarios mínimos, y para aquellos que realizan actividades como empleados. Esto es algo muy importante. Los dos sectores son aquellos que cuentan con ahorros y aquellos que cuentan con un empleo. Las personas que se dedican precisamente, aunque tienen que realizar un tema de empleo, tienen que contar con 300 días de salario mínimo general vigente. Es muy importante que entendamos eso, porque precisamente de ahí es donde vienen contando estos montos que cada año se van volviendo como un problema más complicado y van aumentando. Por ejemplo, este año tuvimos un aumento del 20% al salario mínimo en México. Que fue importante. Estamos mostrando en la pantalla justo que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos quien se encarga de determinar cuál va a ser el monto aplicable para el próximo ejercicio fiscal. Tenemos ese monto aproximadamente casi siempre los primeros días de diciembre del año que está terminando, pues pasó de 172.87 a 207.44. Por eso la importancia de hacer este podcast, para que ustedes conozcan esta actualización. Esto en el salario mínimo general. Hay otro tipo de salario mínimo que aplica en la zona libre de la frontera norte, que pasa de 260.34 a 312.41, que como bien decías, José Luis, pues es un 20%. Pero para los trámites ante las embajadas mexicanas y ante el Instituto Nacional de Migración, nos vamos a referir al salario mínimo general. Por allí, DIAMSC está peleando, argumentando que deberíamos también enfocarnos en las sumas que nos permitirían trámites con más accesibilidad, porque los montos bajan, pero como bien decía José Luis, para los nómadas digitales, en cuanto a solvencia económica, vamos a tener dos grandes grupos, ¿no? Los que tengan ahorros y hacemos empezamos a hacer operaciones aritméticas, ¿no? Entonces hablamos de 53,500 pesos mexicanos ahorrados en un estado de cuenta o en un comprobante de inversión, que puede ser inversión en bolsa, inversión en un broker, que demuestre este monto como un saldo promedio mensual durante el último año. O las personas que trabajan subordinadamente para una empresa, pero que está en el extranjero, hablamos más o menos de 62,000 pesos mexicanos, que son algo así de $3,200. Corrijo, los 53,500 es el monto en dólares. En pesos mexicanos hablamos de 1,037,000. Entonces, esos son los montos que aplican para la visa por solvencia económica. Una persona que acredita estos montos, entonces, ¿qué tiene que hacer, José Luis? Aquí es donde viene precisamente el tema de lo complicado, Ernesto, y es algo que recurrentemente nos preguntan las personas. Como bien saben, siempre vamos a estar muy cercano del tema de las asesorías con DIAMSC. Recomendamos que se acerquen a nosotros, pero mucha gente viene con muchas preguntas. Recuerden que cada consulado no es que emita reglas diferentes, pero tiene criterios distintos. Claro. Les recomendamos siempre acercarse a DIAMSC. ¿Por qué? Porque hay argumentos tan simples como: por dirección no te quieren recibir, hay consulados donde tienes una calidad migratoria donde específicamente tienes que llevarla, hay detalles de, por ejemplo, dónde sí apostillo estados de cuenta, dónde no los apostillo, el tipo de estados de cuenta, si son bimestrales, si son trimestrales, si son semestrales, si es un documento anual, si requiere certificaciones, si no los requiere. Muchas veces, como pertenecen a un grupo muy especial y un sector especial, el nómada digital puede llegar a pensar de: muy buenas tardes, voy y llevo mi cuenta de PayPal y acredito que gano el dinero que estoy diciendo que gano. O a mí me paga, pero me paga una pagadora en Estados Unidos, pero estoy viviendo en Venezuela. Cada detalle de este tipo de procedimientos requiere de un especialista que esté vigilando cómo haces tus trámites, porque si no, vamos a las embajadas y recordemos una cosa: México sigue siendo un país libre y soberano y tiene la capacidad de decir, ¿se puede ingresar o no se puede ingresar? Y no recomiendo mucho que hagamos esto de ir, llevar un procedimiento, que me lo nieguen, después ir e intentar
hacer otro que me lo nieguen porque voy a comenzar a generar un historial negativo. Lo más importante es acceder al especialista, que el especialista me genere un expediente y que yo pueda tranquilamente llegar a la embajada y decir, muy buenas tardes, este es mi expediente, vengo a recibir A, B, C y D por las condiciones C, D, E y F, que es lo que hace precisamente el licenciado Ernesto con todo el equipo de DIAMSC al momento que contratan los servicios. Exacto, y vayamos por etapas. Entonces, lo primero es responder, ¿eres un nómada digital? ¿Cumples con estos montos? ¿Acreditas tu solvencia económica porque trabajas para una transnacional o tienes tus ahorros, tienes tus inversiones durante un año? Aplica para este tipo de visa, la famosa visa por solvencia económica o la Golden Visa. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, no dudes en contactarnos, síguenos en todas nuestras redes sociales, sigue el canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos podcasts. ¿Algo que quieras agregar, José Luis? Nada más, que estamos en todas las redes sociales, como ya lo dijiste, muy agradecido que sigan todo el contenido de DIAMSC y sobre todo agradecerte a ti, hermano, que otra vez estamos con todas las personas. Al contrario, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y recuerden, amigos, que nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego.